Bueno, mi voto en contra del informe que realizó el Comité de Expertos para el factor de sostenibilidad de las pensiones, que había nombrado el Gobierno allá por la mitad del mes de abril, básicamente es un desacuerdo global. Obviamente es un texto muy largo y hay cosas que se dicen y, bueno, pues estoy de acuerdo. El tema es el fondo de lo que plantean. Yo creo que hay varias cosas, se lo puedo sintetizar en 2 o 3 cuestiones. El mandato establece claramente en el decreto ley de marzo de este año que esa comisión lo que tenía que hacer era analizar y proponer en su caso un factor de sostenibilidad para las pensiones relacionado con la esperanza de vida, y era textualmente en esos términos. Es más, relacionado con la esperanza de vida, y decía que se pudiera aplicar a los distintos parámetros del sistema. Bueno, entonces la primera cuestión inicial es que se plantea obviamente hacer un factor en esta dirección, pero segundo se plantea un factor adicional. Mientras que el primero, por su propia definición, solo afecta a las nuevas pensiones, y además según la ley todavía vigente, no se aplicaría hasta el año 2027, bueno, a partir del año 2027, el primer planteamiento que se hace esta comisión de forma mayoritaria, y en este caso con mi desacuerdo, es aplicarlo a partir del año 2014, y finalmente quedó una redacción de entre el 2014 y 2019, pero previsible lo antes posible. Bueno, yo creo que, y ahora lo explicaré, no era necesario plantearlo, pero quizá el elemento donde la interpretación de la comisión va bastante más allá es en que desarrolla, propone y formula un segundo factor de sostenibilidad que está relacionado con la revalorización de las pensiones, es decir, que afecta a todas las pensiones, a las que están en vigor y obviamente a las nuevas cuando estén ya aplicadas. Bueno, desde mi punto de vista esto era innecesario y además yo diría que inconveniente en el momento actual. Hay un tercer elemento importante, y es que mientras que el primer factor estaba más o menos definido en la ley y se había admitido por un consenso del Pacto de Toledo, del Parlamento y de las fuerzas sociales, este segundo factor no, y lo que hacía era ahondar aún más en la cuantía de las pensiones, dicho claramente, en recortar las pensiones. El propio informe lo explica, bueno, lo dice, que en el largo plazo, bueno, digamos un poco en la jerga que a lo mejor no se entiende, lo que contribuirá es a reducir de forma significativa, dice textualmente, la tasa de sustitución de las pensiones. Hay que sumarle los efectos de la reforma que ya está en marcha, que son efectos importantes, que ha supuesto el alargamiento de la edad de jubilación. Eso supone una reducción de la pensión, pero al mismo tiempo un aumento de los ingresos del sistema, porque se cotiza más años. En segundo lugar, se pone en marcha también, con un periodo transitorio, un alargamiento del periodo de cómputo de las pensiones para calcular la pensión máxima, el 100% de la pensión. Eso al mismo tiempo supone también una reducción de la pensión inicial. Y en tercer lugar, se alarga de 15 a 25 años el periodo en el cual se estima, digamos, la cotización media para calcular también la pensión. Lo mismo ocurre, que también reduce. Primer factor de reducción. Segundo factor de reducción, el factor de sostenibilidad que aparece en la ley, que es, digamos, ligar la evolución de la pensión inicial cuando entras a ser pensionista con la esperanza de vida. Si previsiblemente la esperanza de vida va a crecer, como en principio prácticamente todas las proyecciones demográficas nos dicen, bueno, pues la pensión inicial irá siendo relativamente más pequeña año tras año. Año tras año será una reducción pequeña, pero en periodos de 10 años será relativamente importante. De hecho, el propio informe estima que en un periodo de unos 25 años se produciría una reducción del 20% de la pensión inicial, en términos nominales. No tiene sentido, bueno, no tiene sentido ni tan siquiera económicamente hablando, porque es un elemento procíclico, rebajar las pensiones este año que viene,
en la situación en la que estamos, en la medida además que las pensiones se están convirtiendo en un colchón social muy importante, ¿no? Dada el aumento del desempleo y la devaluación salarial que se está produciendo en relación con las políticas de austeridad. No solo por la crisis, sino las propias políticas están reduciendo, contribuyendo a que los salarios se depriman. En conclusión, yo discrepaba en que ese factor hubiera que aplicarlo en este momento. Y por último, discrepaba en la propia esencia del factor. ¿Por qué? Porque es un factor que, una vez más, es decir, por tercera vez, carga el ajuste de las pensiones sobre la pensión media, sobre los pensionistas. Hay expertos, vamos a llamarlos así, o llamarnos así, que hace 15 años ya hablaban de la insostenibilidad de las pensiones. Algunos están en el comité actual, y yo se lo he recordado. Allá por el año 94-95 surgieron algunos informes privados, no estaban encargados por el gobierno, donde venían a decir que en el año 2010 el sistema era insostenible. Bueno, el año 2010 ya lo hemos pasado razonablemente bien y el sistema es sostenible. El déficit coyuntural de la Seguridad Social aparece en el 2011 con una cuantía pequeña, quiero recordar que del orden de 300 millones, y cuando se dispara es en el 2012, que está por encima de los 10.000 millones. Eso se ha absorbido sin especiales problemas a través de ingresos extraordinarios del sistema y del fondo de reserva. Y el fondo de reserva permitirá absorber déficits, bueno, salvo que sean enormes, pero incluso déficits similares al del 2012, que previsiblemente podrían ocurrir en los próximos 2 o 3 años, según la propia estimación del gobierno. En el año 2008 estaríamos ya en superávit, otra vez en la Seguridad Social, es decir, que tendríamos, bueno, unos 4 años de déficit. Bueno, el fondo de reserva sigue manteniendo 63 millones de euros, es decir, que puede absorber. Este es un poco el escenario. Entonces el escenario que yo planteo es que ahora, o un poquito más adelante, lo que toca es que el ajuste se haga vía solidaridad, no vía con cargo a la parte más débil o más vulnerable económicamente de nuestra sociedad, que son los pensionistas. Ya tenemos establecido un ajuste importante con cargo a las pensiones. Bueno, ahora toca, desde mi punto de vista, hacerlo con cargo al conjunto de la sociedad. En definitiva, todos antes o después pasaremos por ser pensionistas. ¿Esto es una discrepancia técnica? No, es una discrepancia política e ideológica, pero a fin de cuentas las reformas de un sistema de pensiones son de orden político. En ningún sitio estaba dicho que las reformas debiéramos aplicarlas ya, de manera inmediata. Desde un punto de vista de la sostenibilidad a largo plazo, que es de lo que habla la ley y de lo que en principio hablaba el gobierno, no alteras sustancialmente esa sostenibilidad porque bueno, los mecanismos que pongas en marcha los vayas haciendo con tiempo, con sensatez. ¿Dónde están las prisas? ¿Por qué el gobierno convoca esta comisión y además con prisas para que hagamos un trabajo, bueno, pues que en principio requiere un tiempo, requiere hacer simulaciones, requiere saber qué es lo que va a pasar en distintos parámetros del sistema de pensiones con la aplicación de estos factores, etcétera, etcétera, que no lo hemos hecho porque obviamente no había tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene prisa de llegar a fin de año con una ley de reforma, ley o la figura jurídica que sea, de reforma del sistema de pensiones que pueda presentar ante la opinión pública, léase comisión, troika, etcétera, donde manifieste, quede claro que las pensiones van a bajar y que se va a reducir el gasto en pensiones con esos mecanismos que aparezcan en la ley en los años inmediatos. Y por lo tanto el déficit, bueno, o el impacto del sistema de pensiones en el déficit se reducirá a partir del año que viene. Esta es un poco la explicación del porqué de tanta prisa en poner en marcha un sistema que en definitiva es un sistema de ajuste, de recorte de las pensiones y que desde mi punto de vista no era porque el sistema estuviera en riesgo inmediato de quiebra. O sea, creo que no lo está ni este año, ni el que viene, ni previsiblemente en los próximos años.
Los riesgos importantes, insisto, empezarían a manifestarse a partir del año 2030, en principio, si las previsiones se cumplen, porque las previsiones a veces no se cumplen. Es decir, si tú tienes un sistema de pensiones que paulatinamente va a ir recortando la renta relativa que obtiene el pensionista, pues una parte de los futuros pensionistas tratarán de buscar vías alternativas de renta para el futuro, o sea, buscar sistemas de ahorro que les permitan complementar o incluso una parte sustancial de su renta cuando estén jubilados que provenga de mecanismos de ahorro. Entonces esto es algo, no es nuevo, es decir, desde hace mucho tiempo las entidades gestoras, bien sean empresas aseguradoras, bancos, etcétera, que hay en el país y de fuera del país, vienen manifestando su interés porque el negocio de los fondos de pensiones se amplíe. Yo en principio no tengo ningún inconveniente, tengo inconveniente si eso se hace a partir de la reducción de las pensiones públicas. Entonces, en el fondo hay una estrategia que viene a apoyarse en una reducción paulatina de las pensiones públicas para hacer hueco a las pensiones privadas. Esto es en lo que yo no voy a defender ni defiendo, independientemente que no tengo nada con que haya fondos de pensión.